Buenos días, hermanos. Les deseo a todos un feliz sábado. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí desde temprano para alabar su nombre. Los invito a todos a que oremos para poder comenzar con la lectura del libro de la oración. Señor, Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque es tu santo día, Señor, porque separaste este día para que podamos descansar de las cosas de este mundo y solamente concentrarnos en ti, Padre. Por favor, te pedimos que nos limpies de pecado, Señor, que apartes el pecado a un lado y nos ayudes a que lo que estudiemos sea de tu agrado, Señor, lo que hablemos aquí sea de tu agrado y no de nuestra voluntad, Señor. Por favor, quédate con nosotros. Te pedimos que seas con todos los hermanos que están en camino, Señor, que los puedas traer con bien para que puedan escuchar tu palabra. Amén. Ven, te invitamos, Señor. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a todos a que busquen en sus Biblias el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Como todos saben, estamos en el capítulo que se titula la oración de fe, muy relacionada a la oración con la fe. Entonces vamos a ver qué nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que sea... Oh, disculpen, estaba leyendo hebreo. A ver. No, es que ese es el segundo que tenía, lo tenía marcado. Bueno, vamos a comenzar con Hebreos, disculpen. Vamos a comenzar con Hebreos 11, versículo 6. Están ahí cerquita los dos libros. Hebreos 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Amén. Tenemos que tener fe para poder ser agradables a la vista de Dios. Ahora sí vamos a buscar Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debemos pedir con fe. Entonces vamos a ver, vamos a comenzar en el libro de la oración, página 72, donde comienza: la fe reclama la bendición antes de recibirla. ¿Ok? Dice así: he observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración y sobre todo la oración secreta. La descuidan demasiado. Muchos no ejercitan la fe, que es su privilegio y deber ejercitar. Es un privilegio para nosotros la fe y ejercitarla. Y a menudo guardan aquel sentimiento íntimo que solo la fe puede dar. El sentimiento de por sí no es fe. Son dos cosas distintas. A nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de sernos dados por Dios. La gracia de Dios llega al alma por el canal de la fe viva, que está en nuestro poder ejercitar. Tenemos ese gran privilegio de ejercitar la fe, y por medio de la fe va a llegar la gracia de Dios a nuestras vidas. La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizado y de sentirla.
Los que piden con fe ya tienen esa bendición que Dios nos ha prometido. Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Hemos de creer, pues, que recibiremos la bendición por nuestra fe, porque nuestra fe ya se apropió de ella. Si pedimos con fe, ya nuestra fe se apropia de esa bendición y la vamos a recibir. Y según la palabra es nuestra. Piensen lo que dice Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Esto es fe sincera y pura. Creer que recibiremos la bendición aún antes de recibirla en realidad. Cuando la bendición prometida se siente y se disfruta, la fe queda anonadada. Pero muchos suponen que tienen gran fe cuando participan del Espíritu Santo en forma destacada y que no pueden tener fe a menos que sientan el poder del Espíritu. Los tales confunden la fe con la bendición que nos llega por medio de ella. Precisamente el tiempo más apropiado para ejercer fe es cuando nos sentimos privados del Espíritu. Cuando parecen asentarse densas nubes sobre la mente, es cuando se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios. Y únicamente quienes obedezcan esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Qué importante, ¿no? Únicamente los que obedezcan a esta palabra. Así. Dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero tenemos que permanecer en el Señor. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Muy importante, como decía la hermana, es condicional. Debemos pedir con fe, pero tenemos que permanecer fieles delante de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Dice, si no hay respuesta inmediata, no desconfíes. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis o sintáis de inmediata respuesta a vuestras oraciones. Pedid y recibiréis. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. Hay tres formas en que Dios nos responde, pero Él siempre nos responde. Una es un sí inmediatamente, una es un no inmediatamente y la otra es espera un momentito, porque siempre Dios tiene un propósito para esas cosas. Pero siempre nos responde las oraciones, vale la pena orar y confiar en Dios. Amén. Como dice, Dios es muy sabio para errar. Él siempre tiene la respuesta que nosotros necesitamos. Dice, oremos confiadamente y dejemos los resultados a Dios. Cuando yo leía esto, para mí era una respuesta de Dios. Yo he estado hablando acerca de esto con varias hermanas y el Señor me puso a dar esto como una respuesta a lo que he conversado con algunas hermanas. Dice, oremos confiadamente y dejemos los resultados a Dios. Oren con fe y confíen los resultados a Dios. Oren con fe y el ministerio de su providencia dará su respuesta. Tal vez parezca a veces
que no pueden tener éxito, pero trabajen y crean, poniendo en sus esfuerzos fe, esperanza y valor. Después de hacer lo que puedan, esperen en el Señor, declarando su fidelidad y Él cumplirá su palabra. Aguarden, no con ansiedad inquieta, sino con fe indómita y confianza inconmovible. Para todos aquellos que estamos orando por algún familiar, amigo o alguien cercano que queremos que se entreguen al Señor, debemos hacer, como dice la hermana aquí, todo lo que está a nuestro alcance, pero debemos confiar y esperar en el Señor. Después que hagamos nuestra parte, ya todo queda en manos del Señor. Dice, es la sentida oración de fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Dios entiende las necesidades de la humanidad. Él sabe lo que deseamos antes que se lo pidamos. Él ve el conflicto del alma con la duda y la tentación. El Señor sabe cuando estamos en tentación, cuando tenemos conflicto en nuestra alma. Nota la sinceridad del suplicante. Aceptará la humillación y aflicción del alma. Aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, declara, y que tiembla ante mi palabra. Es privilegio nuestro orar con confianza. Fíjense cuántas veces la hermana menciona que orar, la oración de fe es un privilegio nuestro. Es privilegio nuestro orar con confianza, pues el Espíritu parafrasea nuestras peticiones. Con sencillez debemos presentar nuestras necesidades al Señor y apropiarnos de su promesa. Muy importante, desde que comenzamos a leer el libro de la oración, el Señor nos ha enseñado cómo debemos presentar nuestras oraciones. A Él le gustan oraciones sencillas, no palabrerías. Debemos orar, ser sinceros en nuestra oración y presentarle al Señor una oración humilde y sencilla. Jesús está tan deseoso de escuchar oraciones hoy como cuando estuvo en la tierra. Por otra parte, la sabiduría mundana enseña que la oración no es de todo punto necesaria. Los hombres de ciencia declaran que no puede haber respuesta real a las oraciones, que esto equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro y que los milagros no existen. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace contrario a esas leyes, de suerte que representan a Dios ligado por sus propias leyes, como si la operación de las leyes divinas excluyese la libertad divina. Tal enseñanza se opone al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Cristo está hoy en día tan dispuesto como antes a escuchar nuestras oraciones y responder nuestras peticiones. La oración expresa los deseos del corazón. La oración no es expiación del pecado y de por sí no tiene mérito ni virtud. Todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón viviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará, esa es la oración de fe. Debemos pedir al Señor con fe, sabiendo que Él responderá a nuestras peticiones. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia.
pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso. La oración pone a Dios en acción. ¿Queremos ver a Dios en acción? Tenemos que orar. Mediante vuestras oraciones fervientes de fe, podréis mover el brazo que mueve al mundo. Podéis enseñar a vuestros hijos a orar efectivamente al estar arrodillados a nuestro lado. Muy importante esto, y ya yo sé que son temas que se han tratado. Debemos enseñar a los niños que desde pequeñitos oren de rodillas al Señor. Amén. Elevad oraciones al trono de Dios. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Dios está obrando. Él hace cosas maravillosas, y aunque mora en las alturas, la oración puede alcanzar su trono. Dios no es un rey que haya que enviar a alguien a que nuestras oraciones lleguen a Él, sino que a pesar de que Él está en su trono celestial, nuestras oraciones llegan directamente a Él. Él está dispuesto a escucharnos. El que pone y dispone, el que hace cosas maravillosas, considerará la oración contrita de fe del más humilde de sus hijos. Dios no puede contestar las oraciones que no se expresan. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos dos veces en la mismísima situación. Tenemos que atravesar continuamente por nuevas situaciones y pruebas donde la experiencia pasada no pueda ser guía suficiente. Debemos tener la luz continua que viene de Dios. Esa es la luz que debemos tener, la de Dios. Cristo manda continuamente mensajes a los que escuchan su voz. Forma parte del plan divino el sernos concedido en respuesta a la oración de la fe, lo que nos sería dado de otro modo. Los ministros deben orar incansablemente. Los ministros deben procurar que sus corazones estén preparados antes de emprender la obra de ayudar a otros. Porque el pueblo está más adelantado que muchos de los ministros. Deberían infatigablemente luchar en oración hasta que el Señor los bendiga. Cuando hablamos de esto también hablamos de nosotros mismos, de toda aquella persona que sale a dar la palabra de Dios. Debemos orar incansablemente hasta recibir la bendición de Dios. Cuando el amor de Dios arda sobre el altar de su corazón, no predicarán para exhibir su propio ingenio, sino para presentar a Cristo, quien quita los pecados del mundo. Todo aquel que predique y dé la palabra de Dios debe presentarla para que las personas conozcan a Cristo, que es el que quita el pecado del mundo. Vamos a terminar aquí. Le damos gracias a Dios porque mediante su palabra nos enseña que debemos orar fervorosamente, que lo que pidamos debemos de sentir que ya lo estamos recibiendo. Debemos tener una oración de fe, pero para obtener la gracia de Dios es muy importante que vivamos en sus caminos, que cumplamos con su palabra, con sus mandamientos, que le sirvamos siempre. Los invito a todos a que oremos y que por favor permanezcan en silencio para continuar con el resto de la programación. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra, por tus enseñanzas, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos para que esto no solo quede aquí, sino que lo podamos llevar a nuestra vida diaria. Por favor, quédate con nosotros, límpianos de pecado, danos la fuerza, Señor, la sabiduría, aumento de fe, Señor. Capacítanos, Padre, para poder llevar tu palabra a otros, Señor.
Ayúdanos, Señor, a siempre mantenernos firmes, cumpliendo con tus mandamientos, Padre. Cuando veas que estamos decayendo, danos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Te lo rogamos todo, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Encarnación, ¿le puedo pedir volumen para el amarillo? Buenos días, yo creo que ya llegó la hermana que le toca, sí, yo la veo aquí. Les doy la bienvenida. Muchos se han dado cuenta que tenemos mucho polvo, pero tenemos nuevas luces. Pero vamos a estarlo haciendo poco a poco, ¿ok? Ellos terminaron apenas el miércoles, el jueves, y apenas nos dio tiempo, pero el Señor siempre es bueno. Estamos aquí y estamos con las luces y le damos gracias por eso. Antes de seguir todo lo que estuvimos escuchando, afortunadamente en estos libros de Elena de White los traemos todo, y antes de darle la entrada ya pueden ir pasando la hermana María Ventura y Liliana tienen el servicio de canto. Pero dice, Dios conoce, estas son las promesas de Dios, Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho ya provisión para satisfacerlas. Y yo digo amén. Yo no sé si están todavía dormidos, pero dice que el Señor conoce nuestras necesidades. Y yo le digo